Buenas tardes, gracias a todas y todos por venir. Vamos a proceder a un brevísimo homenaje a nuestro compañero José Manuel Cabo y me ha tocado decir unas palabras. Parafraseando a Miguel Hernández, podría decir: en Melilla, su pueblo y el mío, se ha muerto como el rayo José Manuel Cabo, con quien tanto quería. Como todos, sorprendido ante su marcha irreverente, diría con el poeta: compañero del alma, compañero, porque además de amigo, José Cabo fue un compañero activista de esta nuestra Melilla. Como amigo, solo voy a decir que sabíamos ambos que podíamos contar el uno con el otro para cualquier cosa, siempre y en cualquier circunstancia. Y eso no es poco. Pero además, desde los tiempos del Cineclub en los años 70 del siglo pasado y posteriormente en el Ateneo, hemos sido compañeros de lucha, en muchas luchas. Hoy estamos aquí en las jornadas de migraciones climáticas y recibimos a Miguel como parte de esa sensibilidad especial que José tuvo con dos fenómenos que parecen distintos: el medio ambiente y el desplazamiento humano a través de los territorios. Él veía ambas de manera interrelacionada. Sabía que el malestar de la tierra provocaba la huida de las personas y siempre fue defensor de ambos derechos unidos, el de la naturaleza y el de la dignidad de las personas. Estas jornadas son un ejemplo de su esfuerzo junto a otras personas y organizaciones aquí presentes. En estos años mucho hicimos y mucho teníamos aún por hacer. Recuerdo hoy una fiesta de concierto que organizamos para y con los inmigrantes en la Granja Agrícola. Ahora se cumplen 25 años y ya habíamos planificado hacer un recordatorio de ese festival, homenaje, junto con los migrantes. Y hablamos de hacer una actividad similar, invitando a la sociedad melillense, invitando a músicos, a Quirico, bueno, a toda la sociedad melillense para poder participar en ese acto. Solidaridad, entrega, generosidad con su tiempo y sus conocimientos. Estos fueron rasgos que lo caracterizaron. José ha sido una persona sencilla, sin doble fondo, luchador y trabajador incansable, discreto. Y más palabras no hacen falta repetir porque todas las hemos leído en estos días en los medios de comunicación y en las redes sociales. Muestras de respeto, admiración y cariño expresadas desde la universidad, desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación, pero sobre todo desde el eco de tantas personas anónimas que han transmitido de manera espontánea su pésame. Es claro que sus huellas están presentes en todas estas dimensiones de su entrega y actividad: la docencia y la investigación, el activismo y la reivindicación, la información y la divulgación, pero también el cariño simple y la amistad campechana que le caracterizaba. En Melilla se le evoca no solo por sus aportaciones en obras científicas sobre didáctica, ecología, biotecnología, alfabetización científico-tecnológica, bueno, y más cosas, sino por la transferencia de ese conocimiento crítico en acciones transformadoras en nuestra ciudad. Participó, por ir a lo más lejano, y junto a otros jóvenes en los años 80 en la formación del CREN, el inicio de la renovación pedagógica en Melilla. Impulsó el colectivo de educación ambiental Guelaya, precursora del actual Guelaya Ecologista en Acción, su otra familia. Después del escrito de su familia, de Cristina, José e Ignacio, sabemos que no quedan palabras. Por el sentimiento que transmitieron en esa carta, ha sabido no solo enfocar su terrible pérdida, sino también dar un punto de ánimo inmenso y de estímulo para continuar con los valores por los que siempre luchó José, convirtiéndose en semilla para el futuro. Hoy podemos decir que José sigue aquí, con nosotros, en cada una de las personas que estamos en esta sala, en cada acto que hagamos en favor del medio ambiente, en favor de la sostenibilidad del planeta, en favor de la solidaridad con los migrantes, con los más desfavorecidos. José Manuel Cabo no se ha ido porque sigue vivo dentro de cada uno de nosotros y en los proyectos que pergeñamos juntos y tenemos que seguir haciendo. En su nombre y por sus causas que compartimos. Un fuerte abrazo, compañero del alma, compañero José
allá donde estés. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Por venir al evento y sobre todo también por venir a escuchar a nuestro invitado de hoy, que es lo que realmente a mi padre le hubiera gustado, que esto estuviera lleno de gente para escuchar a Miguel. Yo no voy a decir mucho más, creo que ya mediante la carta expresamos un poco el agradecimiento que sentíamos, tanto mi madre como mi hermano como yo, y bueno, no vamos a decir mucho más. Y vamos a hablar sobre la ponencia del día de hoy. Hace un año mi padre me mandó una foto rodeado de migrantes y estaba un poco pues preparando con las ideas sobre esta jornada, y me dijo que bueno, que había estado recogiendo testimonios y que le habría encantado que yo hubiera estado. Él sabía que bueno, yo he trabajado con desplazados internos, víctimas de conflictos, refugiados también. Entonces, pues para mí es muy especial poder ser parte muy pequeña de su último trabajo sobre refugiados y migrantes. En la tarde de hoy contamos con la presencia de Miguel Pajares. Permítanme que abra la presentación porque Miguel ha hecho muchas cosas y aunque no quiere que me expanda para presentarle, creo que haciendo honor un poco a mi padre, lo más importante es él, es su mensaje, es lo que nos viene a contar y es lo que vamos a hacer hoy. Miguel es licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Antropología Social de la Universidad de Barcelona, donde participa en varios grupos de investigación, presidente de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado, ha participado en muchísimas organizaciones sociales, promoviéndolas, asesorando desde su experiencia de más de 30 años en cuestiones migratorias, autor de numerosos ensayos sobre el tema, y el último y el más reciente, publicado en 2020, tiene el título de Refugiados climáticos, un gran reto para el siglo XXI. Además, como si esto fuera poco, ha publicado 5 novelas,
siempre con una temática relacionada también con el racismo, con el cambio climático. La primera de ellas se llamó Cautivas en el año 2013, finalista Premio Nadal en su 68 edición, finalista de la Semana del Género Negro en la Semana Negra de Gijón en 2014. Otra novela que habla sobre la frontera sur, Aguas de Venganza, que bueno, cuenta un poco la experiencia de los migrantes que están al otro lado de la valla y bueno, pues tratan de entrar en nuestro país, en nuestra Melilla. Y la última, El Legado, que aborda bueno, compromisos climáticos de las grandes corporaciones. Entonces, pues me parece que es un honor contar con Miguel hoy. Pues mi padre tenía muchas ganas de invitarlo, tenía muchas ganas de invitarte, que estuvieras aquí y que compartieras con todos pues, tu visión sobre las migraciones y el cambio climático, así que el protagonismo es tuyo. Gracias. Bueno, tengo que decir que el honor es mío absolutamente, porque estés tú presentándome aquí, ocupando el lugar de tu padre. Yo sé que estaba muy interesado en este tema y no lo conocía personalmente, pero en los intercambios de correos y WhatsApp que habíamos hecho en los últimos días, pues veía una persona muy vital, y después en los 2 días que llevo aquí, pues me he ido enterando de la enorme dimensión que tenía José Cabo, y para mí, desde luego, es un honor que su hijo José también me haya hecho esta presentación. Gracias, José, gracias por continuar con esta labor. Y bueno, vamos con la ponencia. Me vais a permitir quitarme la chaqueta, que aquí hace calor, o por lo menos yo lo tengo. Y vamos a hablar de refugiados climáticos, pero primero situaremos un poquito qué impactos del cambio climático son los que... Yo me pondría de pie, porque así veo también la pantalla. ¿Me oís? Porque tengo un micro aquí. Ah, tengo que estar ahí. Bueno, yo me acerco, o sea, quiero decir que... y tengo buena voz. ¿Me oís bien? ¿Atrás? Vale, pues venga. ¿Y molesto? No, vale. Vamos a ver. Bueno, si hablamos de desplazamientos medioambientales, si hablamos de desplazamientos humanos, o desplazamientos de personas causados por desastres medioambientales, quizá primero está bien situar qué tipo de desastres medioambientales se pueden producir. Hay unos con los que no tienen nada que ver la acción humana, son los únicos, que son los desastres geofísicos. Los humanos no tenemos nada que ver con que se produzca un terremoto, una erupción volcánica, un tsunami. Con eso no tenemos nada que ver, y esos son desastres medioambientales que producen a veces desplazamientos de personas, ¿no? Pero los que nos interesan son aquellos que sí tienen que ver con la acción humana. Y unos son los desastres medioambientales provocados por la industria. Quiero empezar con estos que no tienen nada que ver con el cambio climático. Bueno, la industria tiene que ver con el cambio climático, pero no esto que pongo aquí. Porque los desplazamientos que el cambio climático está produciendo son desplazamientos que se añaden a los que desde hace décadas viene produciendo la acción industrial. Son desplazamientos, los desplazamientos climáticos actuales son recientes, porque los impactos del cambio climático son relativamente recientes, de las últimas décadas, sobre todo de la última década. Pero en cambio hace ya mucho tiempo que la industria viene generando desastres medioambientales que también provocan desplazamientos humanos. Aquí estamos en el norte de África y por tanto nos interesa mucho todo lo que pasa en el Sahel, en África Occidental. Bueno, pues por ejemplo, sabemos que mucha migración
de senegaleses, de mauritanos, de gambianos, de toda la costa de África Occidental, se debe a que la gran industria pesquera norteamericana, europea, china, etcétera, ha esquilmado los caladeros de África Occidental. Mucha población que vivía de la pesca ya no vive de la pesca, se ha tenido que ir. Ahí hay un desastre medioambiental porque ha desaparecido gran parte de la pesca que se podía producir en toda la costa y se ha tenido que ir. Parte de la inmigración que nos llega a Europa, digamos, tiene que ver con eso. Mucha inmigración de senegaleses, cuando les preguntas cuál era su actividad en su infancia, etcétera, pues resulta que eran de familias de pescadores. La ganadería, la agricultura industrial, también genera desastres medioambientales que producen desplazamientos de personas. He mencionado Senegal, podemos hablar de Mali. En Mali ahora hay unos impactos del cambio climático, luego entraré en los impactos climáticos. Pero antes que los impactos climáticos ha habido un expolio de las tierras por parte de la gran industria, de la agricultura industrial. Mali, como probablemente sabéis, es un país que fue casi uno de los primeros exportadores del mundo de algodón. Grandes extensiones de tierra en las que antes vivían campesinos que cultivaban sus tierras y que vivían de eso, se fueron convirtiendo con los años, esto no es reciente, en extensiones agroindustriales para producir algodón. ¿Algodón para qué? Para nuestra ropa. A ellos de poco les servía y el resultado, lo que a ellos les pasaba es que eran expulsados de sus tierras, porque ya sabéis que en África mucha de la propiedad de la tierra es consuetudinaria, no hay títulos de propiedad, entonces los gobiernos en muchos países africanos consideran que la tierra es suya y la alquilan a grandes empresas o la venden. Y estas empresas expulsan a los campesinos, aparte de toda la contaminación que producen, porque la agricultura industrial es muy contaminante por todos los pesticidas, etcétera, por todo lo que utiliza. Y eso afecta, eso al final acaba generando un desastre medioambiental, no solo para los que vivían ahí, sino para todos los que están a su alrededor. De la ganadería no hablemos. Bueno, Mali, un gran exportador de algodón, ahora un gran exportador de masa para agrocombustibles. En Mali se produce jatrofa, que es una planta que se utiliza para generar masa para agrocombustibles. Agrocombustibles que se supone que son necesarios en la lucha contra el cambio climático. La Unión Europea hace años estableció una directiva que decía que hay que poner los agrocombustibles básicamente son el biodiesel o el bioetanol, básicamente. Y depende, para biodiesel se necesitan plantas oleaginosas, como la soja y otras. Para el bioetanol se necesitan plantas con azúcares, como la caña de azúcar, el maíz y otras. Estas plantaciones actuales, bueno, la jatrofa es una de estas plantas que sirve para esto. Estas plantaciones ahora están ocupando grandes extensiones y también han expulsado a la gente de sus tierras, etcétera, ¿no? Bueno, la ganadería industrial. La ganadería industrial es también enormemente contaminante, aparte de que es muy emisora de gases de efecto invernadero. Y también está expulsando a mucha gente de sus tierras, está produciendo una gran deforestación, porque pensad que de todas las tierras que se cultivan en el mundo, 2/3 partes se cultivan para producir alimento para el ganado.
y una tercera parte se cultiva para producir alimento directo para las personas. O sea, el ganado está ocupando no solo las extensiones que ocupan los animales, sino además todas las extensiones de cultivos que se hacen para alimentar al ganado. Y eso está deforestando, eso es un desastre medioambiental importante, la deforestación. Y solo os daré un dato, que no sé si está escrito aquí, sí, está escrito lo de los 38.000 campos de fútbol. Cada día se deforesta en el mundo una superficie similar a 38.000 campos de fútbol. 38.000 ayer, 38.000 hoy, 38.000 mañana y así sucesivamente, cada día. Bueno, construcción de presas. No me quiero entretener mucho con esto, aunque daría para... Por cierto, ¿tenemos una horita o así? Vale. La construcción de presas hidráulicas. Estuve en Colombia en enero de este año haciendo un estudio sobre desplazamientos medioambientales y estuve reunido con organizaciones campesinas afectadas por la construcción de la mayor presa hidráulica de Colombia, una presa de Hidroituango, que se empezó a construir hace 10 años y se ha acabado ahora. La cantidad de campesinos que han sido expulsados de sus tierras por la construcción de la presa, la cantidad de campesinos que han visto contaminadas las aguas del río y que también se han tenido que ir porque han perdido sus medios de vida, la pesca en el río, la agricultura, lo que tenían. Bueno, aquí pongo presas, pero hay construcciones de infraestructuras por muchos países tropicales que al final les sirven sobre todo a los países del norte que están produciendo todos estos desastres medioambientales. La minería actualmente es principalmente minería a cielo abierto. A veces cuando pensamos en minas pensamos en pozos y en túneles. No, la gran parte de la minería actual es minería a cielo abierto. ¿Qué quiere decir? Que se extrae el mineral de toda la tierra de la superficie. Hay que remover toda la tierra de grandes extensiones de superficie para extraer el mineral. Eso ya significa un destrozo medioambiental considerable, pero además la forma de separar el mineral de la tierra es por lavado, por un proceso que se llama lixiviación, que es lavado con materiales químicos, con productos químicos. Y esas aguas de ese lavado, que además utilizan mucha agua, a veces le quitan el agua a los agricultores, a los campesinos, esas aguas van a los ríos, van a los acuíferos, los contaminan, etc. Esos son desastres medioambientales que acaban significando que la gente se tiene que ir de la zona donde vivía, ¿no? Bueno, la industria del petróleo no hablemos, en fin. Ya está, no me extiendo más en esto. Luego están los desastres medioambientales que provoca el cambio climático, que es de los que quería hablar más, y perdonad, pero menos mal que hay agua. Bueno, el cambio climático. ¿Qué está suponiendo el cambio climático? El cambio climático está generando todo un conjunto de desastres que unos son más repentinos y otros son de generación lenta. Quizá el aspecto más importante que esté afectando a las poblaciones rurales de muchos países, de todos los países tropicales, sea en África, desde todo el Sahel hasta el Cuerno de África, en Asia del Sur, Sudeste Asiático, Centroamérica, Sudamérica, todo lo que es la franja tropical del mundo, que es donde se concentra la mayor parte de la población mundial, está ahora sufriendo los principales impactos del cambio climático. No solo ellos. En España hemos tenido este verano 3 olas de calor, cuando la media hace unas décadas era una ola de calor cada 7 u 8 años. Esa era la media hace unas décadas. De repente este verano hemos tenido 3 olas de calor y esperemos lo que nos viene por delante,
porque no estamos afectados por el fenómeno meteorológico del Niño. No sé si lo conocéis esto. El Niño se produce cada X años, es errático, no se sabe cuántos años, pero pueden ser 5, pueden ser 8. Es un fenómeno que se inicia en la costa occidental americana, en las costas del Perú, que afecta a todo el mundo. Y cuando se produce un niño, sobre todo un niño fuerte, se produce una elevación de las temperaturas. De hecho, el año más caluroso que hemos vivido hasta ahora fue el 2016, que había un niño fuerte. Ahora estamos afectados por el fenómeno La Niña, que es un poco lo contrario. Y sin embargo, estamos teniendo temperaturas similares a las del 2016. No tardará en llegar el Niño, puede que el año que viene o al otro. Preparémonos, porque si ahora hemos tenido 3 olas de calor y ya hemos visto las dimensiones que han tenido, será mucho peor. Bueno, quiero decir que el cambio climático afecta en todas partes, pero en las zonas tropicales está ya causando unos impactos que ya están afectando a la vida de la gente, que ya están afectando de una manera muy grave. Puede que lo más importante sea el cambio de patrones de las lluvias. Puede que eso sea lo más dañino. Cuando estuve en Colombia, que os comentaba antes, una de las cosas que me decían los representantes de las organizaciones campesinas, una frase que yo ya había leído en estudios hechos en otros sitios y tal, y me llamó la atención que me dijeran la misma frase que había leído en esos estudios. La frase era: ahora ya no sabemos cuándo va a llover. Esta es la frase. Ahora ya no sabemos. Antes había 1 o 2 temporadas de lluvia, dependiendo de las zonas. Sabían cuándo llegaba la temporada de lluvia, sabían cuándo tenían que sembrar, cuándo podían recoger, cosechar. Dice, ahora ya no sabemos cuándo va a llover, ni si va a llover, ni cuánto, ni cómo. Bueno, este es el impacto. Igual sí que me tengo que sentar para no tener que hablar tan alto. Perdonad, Me he querido hacer el chulo ahí demostrando mi vozarrón y no... Perdonad. Bueno, lo que pasa es que me voy a tener que ir dando la vuelta. Bueno, digo, quizá lo más importante es el cambio de patrones de las lluvias, pero a la hora de clasificar un poco los impactos climáticos, podemos clasificarlos de esta manera que se ve aquí. Impactos hidrometeorológicos, que en general son repentinos, y luego impactos de generación lenta, ¿no? Los impactos, y esta clasificación tiene mucho interés de cara a ver qué tipo de desplazamientos humanos provocan los impactos climáticos. Los impactos hidrometeorológicos son, bueno, un ciclón, un huracán. Bueno, ya sabéis que ciclón, huracán y tifón es el mismo fenómeno meteorológico, pero en unos sitios se llama huracán, en otros ciclón y en otros tifón, pero es lo mismo. Es una tormenta con vientos superiores a 119 km/h. Eso es un huracán, ¿no? O un ciclón. Bueno, pues los ciclones están ya causando estragos muy grandes. Otro impacto repentino son unas lluvias torrenciales que provocan grandes inundaciones y tal. ¿Por qué a estos impactos que siempre han existido los llamamos impactos del cambio climático? Porque el cambio climático es una cosa que venimos produciendo desde el inicio de la industrialización, pero que es ahora cuando se está manifestando. ¿Por qué a esto que siempre ha existido lo llamamos impacto del cambio climático? Porque ahora son distintos. Ahora son mucho más intensos, son mucho más frecuentes, los huracanes nacen en una extensión de los océanos mayor,
tienen una duración, una temporada de huracanes también mayor. ¿Por qué? Porque un huracán nace cuando las aguas, la superficie del agua del océano tiene una temperatura superior a los 26 grados centígrados. Y ahora la superficie que tiene esa temperatura está más tiempo, más meses del año, está en extensión mucho más grande porque los océanos se han calentado. De la misma manera que tenemos una atmósfera 1,2 grados más caliente, el océano también está 1 grado más caliente que a mediados del siglo XX, por ejemplo. Y esto pues, es alimento para los huracanes. Pueden nacer más huracanes. Además, la atmósfera, al estar más caliente, se carga más de vapor de agua. Y eso es lo que le da fuerza al huracán. Con lo cual, los huracanes ahora son mucho más fuertes, se producen más y son más destructivos y desplazan a muchas más personas. Antes podía producirse un gran huracán pues cada X años, ¿no? De estos que lo destrozaban todo. Ahora se están produciendo cada año en muchas partes del mundo. En África Oriental, sobre todo, vaya. En África Oriental, sobre todo en el sudeste asiático, los huracanes se están repitiendo y son mucho más intensos, son mucho más destructivos. Las lluvias torrenciales lo mismo, porque antes os decía que han cambiado los patrones de las lluvias. Los cambios son esto, son por un lado que ahora llueve mucho menos. Ahora, primero eso que decíamos, ¿no? No sabemos cuándo va a llover. Segundo, en muchas zonas llueve mucho menos, las sequías son mucho más graves, etc. Pero además, cuando llueve, llueve de forma torrencial en muchos sitios, de forma destructiva. Las lluvias torrenciales no le sirven a la agricultura, no riegan los campos, los destrozan. Y esto está pasando, por ejemplo, en el Sahel, el 90% de las lluvias ahora son torrenciales. Ya son lluvias destructivas. Por un lado tienen un problema de falta de lluvias muy grave, pero por otro lado cuando llueve no les produce ninguna ventaja porque al final, ya digo, es muy destructiva. Bueno, estos son fenómenos hidrometeorológicos. ¿Qué pasa con los fenómenos repentinos? Unas lluvias torrenciales, un huracán es un fenómeno repentino. ¿Qué pasa con los fenómenos repentinos cuando estamos pensando en desplazamientos de personas o migraciones? Bueno, pues que desplazan de manera repentina a mucha gente. Claro, cuando una inundación, cuando unas tierras, una ciudad se está inundando, la gente se tiene que ir rápidamente a buscar zonas más altas. Pero cuando las aguas se han ido, los vientos se han calmado, la gente tiende a... ¿Eso qué es? ¿Y sirve para algo? Fresquito. Y bueno, no sé. Si tú lo dices, yo me fío. La gente tiende a volver, a reconstruir su hábitat. Esto es lo que pasa en muchas zonas costeras, que un huracán lo destroza todo. Y bueno, la gente se va, pero los días posteriores la gente intenta reconstruir su hábitat. O en zonas que se inundan, zonas agrícolas que se inundan, pues también intentan volver a plantar, a utilizar esas tierras de cultivo, ¿no? Entonces, claro, esto son fenómenos que desplazan a mucha gente, pero no nos dicen nada sobre las migraciones, porque son desplazamientos temporales que luego la gente vuelve a su lugar de origen, ¿no? Luego están los fenómenos de generación lenta. Estos tienen que ver más con todo eso que hemos dicho, ¿no? Las sequías que se van prolongando, la escasez de lluvia,
Entonces hay unas tierras de cultivo, unas tierras de pasto que cada vez pierden más productividad porque la falta de agua pues acaba afectando a los cultivos, etc. La propia temperatura ya no es idónea para los cultivos. Pensad que estamos hablando de que tenemos un calentamiento global de 1,2 grados. ¿Verdad que parece poco? 1,2 grados, dices, bueno, entre los días más calientes del verano, los días más fríos del invierno hay 40 grados, 50 grados de diferencia. ¿Qué es 1 grado? 1 grado, hablamos de la temperatura media global de la Tierra durante todo el año. Y esa temperatura media global de la Tierra no se había movido en todo el Holoceno desde que nació la agricultura hace 11.000 años. No se había movido de medio grado hacia arriba o medio grado hacia abajo. Tenemos una temperatura que no es la temperatura con la que nació la agricultura. Y eso en las zonas tropicales, sobre todo, lo están notando. Puede que en las zonas septentrionales, en algunas partes de Siberia, de Canadá, etc., hasta le venga bien esa subida de temperatura a los cultivos, relativamente, porque luego hay otros impactos que son igualmente dañinos, que podemos irlos. Pero desde luego en las zonas tropicales la temperatura ya es excesiva para los cultivos y los cultivos están perdiendo productividad solo por la temperatura. Luego hay que añadirle todos los problemas de escasez de agua, etcétera, lo que hemos ido comentando, ¿no? Bueno, estos fenómenos de generación lenta también producen desplazamientos, con la diferencia de que la gente que se va no tiene dónde volver. O sea, si unas tierras de cultivo han desaparecido y las familias que vivían de esas tierras se han ido, no van a volver ahí, porque eso ya es irreversible. O unas tierras de pasto que alimentaban un ganado, las familias de pastores que vivían de eso, pues tampoco van a volver ahí, ¿no? Estos fenómenos de generación lenta que van dañando la tierra, que van desertificando el suelo, esta pérdida de productividad de los cultivos al final acaba en muchas zonas desertificando por completo el suelo. El desierto del Sáhara avanza cada día 1 metro hacia el sur. Por toda la línea sur del desierto del Sáhara, cada día el desierto está 1 metro más abajo. Eso quiere decir que se está comiendo zonas de cultivo y de pasto del Sahel. Claro, estos fenómenos de generación lenta producen desplazamientos de gente, pero eso sí son desplazamientos permanentes. Cuando queremos estudiar las migraciones climáticas, son estos impactos los que nos interesan. Lamentablemente, son los que peor conocemos. Conocemos mucho mejor los desplazamientos que producen los fenómenos repentinos que los desplazamientos que producen los fenómenos de generación lenta. Porque los fenómenos repentinos, hay una entidad que es el IDMC, el Internal Displacement Monitoring Center, con sede en Noruega, que nos da los datos. Tiene delegaciones en todos los países y analiza y nos da los datos de los desplazados cada año por fenómenos repentinos. El año pasado fueron 30 millones, el año anterior habían sido 25 millones, hay una media entre 20 y 25 millones cada año de personas que se desplazan. Muchas veces los medios de comunicación o otras utilizan este dato como dato de migraciones climáticas. No, estos desplazamientos por fenómenos repentinos generalmente no se traducen en migraciones, pero son los que mejor conocemos y por eso a veces se dan estos datos. Cuando el IDMC da los datos de desplazamientos del año anterior, pues esos son los datos que aparecen en los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué pasa con los desplazamientos por fenómenos repentinos? Que se confunden mucho con la migración económica. Y por eso nos resulta más difícil conocer los datos. Aquí os pongo también la subida del nivel del mar como fenómeno de generación lenta. Evidentemente es bastante lento. La subida del nivel del mar
según cómo lo miremos. Porque se supone que a finales de este siglo el mar puede haber subido 1 metro en todo el mundo, o sea, los océanos, el nivel del mar puede haber subido 1 metro. Eso según el IPCC. Hay estudios, incluidos estudios de la NASA y de la Agencia de Estados Unidos para los océanos y la atmósfera, que nos dicen que pueden ser 2 metros. Hay mucha incertidumbre sobre esto y lo que se sabe es que el deshielo de Groenlandia se está acelerando y el deshielo de la Antártida también, y el que más preocupa es el de la Antártida. En Groenlandia hay hielo como para que el mar suba 7 metros. En Groenlandia hay hielo como para que el mar suba 65 metros. Evidentemente no se deshelará en un siglo, eso no pasará, pero la incertidumbre en si en este siglo puede subir 1 metro o puede subir hasta 2 metros, que hay científicos que están diciendo que es más probable lo segundo, es muy grande. Bueno, hablamos un poco de futuro, pero no, porque ahora ya la subida del nivel del mar está afectando a determinadas áreas geográficas y está desplazando gente. En la costa de África Occidental, en Senegal, Nigeria, en Costa de Marfil, bueno, en Costa de Marfil notando que está más... sobre todo en las costas más occidentales, ya ha habido hoteles que han tenido que derrumbar, que estaban cerca de la costa, y los han llevado 50 metros más adentro. ¿Qué pasa? Pasa que el nivel del mar no sube igual en todas partes. Es raro, ¿verdad? Porque sabemos que el agua tiende a nivelarse, pero no es tan raro porque, claro, en la medida en que los polos pierden hielo, están perdiendo fuerza gravitacional y entonces las aguas tienden a gravitar hacia el ecuador. Con lo cual, el nivel del mar está subiendo más en las zonas ecuatoriales. Y ya hay zonas que están desapareciendo, y hay islas en el Pacífico que están desapareciendo y la gente se está yendo. O sea, ahí hay unos desplazamientos, también son de generación lenta, que tampoco hay donde volver. Esos desplazamientos son permanentes. Bueno, pues ¿qué sabemos de estos desplazamientos permanentes, que son los que nos interesan? A la hora de hablar de lo que estamos hablando, ¿no? de las migraciones climáticas. Bueno, parte de lo que hay aquí ya lo estaba explicando, pero básicamente la idea principal que quiero situar es que se pueden subdividir en desplazamientos internos o migraciones. Hablando de migraciones como irse a otro país, porque también a veces el desplazamiento interno también se le llama migración, ¿no? Migración interna, ¿no? Irse de una zona a otra, de un país, ¿no? Pero bueno, vamos a distinguir desplazamiento interno, que es irse de donde vivías, pero no salir del país, o migración, que es irse a otro país. Vale, ¿qué sabemos de qué impacto está teniendo el cambio climático, todo eso que explicábamos en estos desplazamientos? ¿Qué tipo de desplazamientos? Pues no lo sabemos todo y por eso hay estudios. Yo en este libro que se ha mencionado, Refugiados Climáticos, hago una recopilación de los estudios que se han hecho y se están haciendo otros. Yo mismo ahora estoy participando en uno que vamos a hacer en Canarias, con las migraciones que llegan a Canarias, porque hay que saber más. No sabemos mucho de qué desplazamientos permanentes está provocando el cambio climático. Sabemos algo, pero nos falta mucho por saber. Entonces digo, esta división entre desplazados internos y migrantes. Vale, la primera cosa que se puede decir, haciendo un análisis de los datos que da Naciones Unidas sobre población rural urbana, sobre migraciones, etcétera. Esto es un trabajo que estuve haciendo con los datos del 2019, previo a la publicación de este libro en el 2020.
Y mi conclusión fue que por cada persona que emigra de un país, hay 10 que se desplazan hacia las ciudades del país, que dejan las zonas rurales y se desplazan hacia las ciudades. Por tanto, oye, me había ido bien. Parece, uno se olvida de que estaba tosiendo antes. Por tanto, la primera cosa que podemos afirmar es que los impactos del cambio climático, sobre todo, están generando desplazamientos internos. Esa es la primera afirmación. 10 desplazados internos por cada persona que emigra del país. Y esos desplazamientos internos, ¿qué son? Bueno, son básicamente abandono de las zonas rurales porque dejan de ser productivas e irse a las ciudades a buscar un trabajo, a buscarse la vida. Por eso las ciudades tropicales están creciendo ahora desmesuradamente. Las ciudades del norte ya no crecen. París no crece, Barcelona está perdiendo población, Madrid no crece, Nueva York no crece, no crecen, crecieron, tuvieron un crecimiento muy grande en el siglo XX, pero ahora no crecen. Las que crecen son las ciudades tropicales y además de una manera que no se había visto nunca un crecimiento tan rápido de las ciudades. Níger, Dar es Salaam, Kinshasa, algunas ciudades de la India, algunas ciudades del sudeste asiático. Estas ciudades están creciendo a unos ritmos desmesurados. Dhaka, por ejemplo, la capital de Bangladesh, tiene un nivel de crecimiento espectacular, ¿no? Bueno, ¿por qué en Dhaka? En Bangladesh, ¿por qué crece tanto Dhaka? Bueno, porque hay muchas zonas de Bangladesh que están siendo abandonadas por impactos del cambio climático de distinto signo. Unas por la subida del nivel del mar, que eso todavía afecta, pero no demasiado, pero afectará mucho más en los próximos años. Y otra, el deshielo del Himalaya, que está llevando tanta agua, el deshielo provocado por el cambio climático, que está llevando tanta agua hacia el delta del Ganges, me parece que es, que está allí mucha agricultura se producía por inundación, ¿no? La inundación no era mala, se producía una vez al año, se inundaban las tierras, el agua se filtraba, quedaba regado, pero es que ahora las inundaciones son destructivas, ¿no? Entonces mucha gente ha perdido las tierras y entonces se van a la ciudad, ¿no? Y eso en Nigeria, por ejemplo, la capital, el crecimiento de Lagos, que no es la capital, pero es la ciudad más importante de Nigeria. ¿A qué se debe? Bueno, todo el norte de Nigeria está perdiendo tierras por desertificación a un ritmo de... No sé si eso os lo pongo aquí, o quizá lo pongo en una diapositiva posterior. A un ritmo que es... Yo lo calculé con la provincia de Barcelona. Una extensión similar a la provincia de Barcelona se pierde cada año de tierras en Nigeria. Entonces, claro, la gente se va ¿a dónde? Al sur, a la ciudad, a las ciudades, y a la principal a Lagos, porque es donde esperan encontrar algún tipo de trabajo, porque eso está pasando en toda la costa de África Occidental. Me estoy adelantando a cosas que iban a venir después, pero bueno. Bueno, entonces, este es el gran movimiento hacia las ciudades, Pero también hay gente que se va del país, en una proporción mucho menor, como ya he dicho, pero se va del país. ¿Dónde van? Se van, actualmente, hasta donde podemos saber, se van principalmente a los países vecinos. Los países vecinos son los receptores de las migraciones que pueden tener este componente climático. ¿Dónde? A las ciudades de los países vecinos. Igual que se van a las ciudades de tu propio país, pues hay otros que deciden irse a las ciudades de los países vecinos. Esta migración forzada, porque la migración climática es una migración forzada, cuando has perdido tu hábitat te tienes que ir sí o sí, o sea, no hay más remedio, que se está
produciendo principalmente a los países vecinos. Luego daré los datos del Sahel para dejar claro esto, de que la migración se produce a los países vecinos. Esta migración se parece mucho a las migraciones forzadas por guerras, mucho. También son migraciones que se producen a los países vecinos. Cuando la gente huye de una guerra, principalmente, no solo, pero principalmente va a los países vecinos. Aquí nos creemos que nos han venido muchos sirios, por ejemplo, ¿no?, de la guerra de Siria. No, han venido, a Europa han venido sirios, sí, pero el grueso de los que han huido de la guerra de Siria está en Turquía. Está en Turquía, en Jordania y en Líbano. Son los países vecinos de Siria. Ahí es donde está el grueso de los que han huido de Siria. Y lo mismo podemos decir de cualquier otra guerra, ¿eh? Los de Sudán del Sur, ¿dónde están? Los que huyen de la guerra de Sudán del Sur, ¿dónde están? ¿Están en Sudán? ¿O están en Kenia? ¿O están en Uganda, en países vecinos? Se parece mucho. Entonces es el momento de decir, bueno, la gente que huye y que va a un país vecino o a otro país, es igual qué consideración puede tener. Y aquí empezamos a encontrar la figura del refugiado. El refugiado es una persona que ha huido de su país y está en otro. Para que se considere, para que a una persona se le otorgue la figura de refugiado, se le pueda considerar refugiada, tiene que haber salido de su país. Los desplazados internos no son refugiados ni lo pueden ser, porque el concepto de refugio tiene que ver con protección internacional, protección de otro país a ciudadanos de un país distinto. Eso, el concepto de refugiados, por tanto, si nos acercamos a la idea de refugiados cuando estamos pensando en las migraciones climáticas, solo podemos atribuirlo a la gente que sale de su país. Luego veremos si se lo podemos atribuir o no y por qué. Pero pensemos que solo es para la gente que sale de su país. La gente que ha huido del cambio climático y se queda en el país no puede tener la consideración de refugiada porque nadie... Esos son desplazados internos. Eso hay otro tipo de legislación. No hay legislación, de hecho, para los desplazados internos, pero hay algún acuerdo internacional de difícil aplicación, ¿no? Los principios rectores sobre los desplazamientos internos, que se intenta dar algún tipo de protección, pero es el propio país el que la tiene que dar a sus ciudadanos, y no la dan generalmente, En cualquier caso, no es protección internacional, por tanto, no podemos hablar de refugiados. Bueno, pues... hoy por hoy un refugiado, una persona refugiada, es alguien al que se le aplica la Convención de Ginebra de 1951, que dice que una persona refugiada es la que ha salido de su país y tiene fundados temores, no puede volver a su país, no puede tener la protección de su país porque tiene fundados temores de persecución por motivos étnicos, religiosos, políticos, de pertenencia a un grupo social. Esto es lo que define la Convención de Ginebra. ¿Puede ampliarse esto? Claro, de hecho se ha ampliado y mucho, porque ahora se considera refugiados a todos los que huyen de las guerras, que no están en los textos de la Convención de Ginebra ni de su ampliación después en Nueva York en el 67, no aparecen los que huyen de las guerras y sin embargo se los considera refugiados. Por tanto, no hay que limitarse mucho a lo que define la Convención de Ginebra, pero ese es el concepto de refugiado que manejamos ahora, incluyendo ahora a los que huyen de las guerras, que son el número principal de refugiados que hay en el mundo, y sin embargo no estaban incluidos en la Convención de Ginebra. Vamos con las migraciones de África Occidental. Para poner un ejemplo de lo que vamos diciendo, ¿no? Primero, ¿qué impactos climáticos se están produciendo en la zona, ¿no? El descenso de lluvias, ya hemos hablado de ello. Os decía, los episodios extremos de lluvias se han multiplicado por 3 en las últimas décadas.
O sea, falta agua, falta lluvia, y sin embargo cuando llueve se producen lluvias torrenciales de una manera que es el triple de lo que se producía hace 2 décadas. Lo que os he dicho, el avance del desierto del Sáhara, bueno, me he ido adelantando. Aquí tenéis el dato de lo que pierde Nigeria de tierras de cultivo cada año, 350.000 hectáreas. Y datos que van dando la UNEP, que en castellano es el PNUMA, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en inglés es UNEP, United Nations Environmental Program, dice que en 2050 la producción de cereales podría haber caído entre un 20 y un 50% en el Sahel. Pensemos que África es un continente de crecimiento de población. Imaginemos una caída de producción de cereales que pueda llegar al 50%. Ojo, eso es de hace unos años. Y lo que nos están diciendo los científicos es que todo se está acelerando. Recientemente el IPCC dijo que se está produciendo ahora unos impactos climáticos que hace 10 años se esperaban para el 2030 y se están produciendo ya. Todo se está acelerando. Por tanto, estos datos de hace 3-4 años ahora hay que mirárselos con más preocupación, ¿no? Se dice que puede haber caído la producción de cereales entre un 20 y un 50%, pues pensemos que es más fácil que sea el 50% que no el 20%, dado cómo están evolucionando las cosas, ¿no? El maíz puede haber descendido un 40%. Bueno, y otro problema son cómo están evolucionando los acuíferos subterráneos, ¿no? Cuando las aguas superficiales descienden, y están descendiendo en toda África Occidental, los ríos llevan menos agua, los lagos son mucho más pequeños. El lago Chad ha perdido el 95% de su superficie, ¿no? Cuando las aguas superficiales descienden, los agricultores buscan las aguas subterráneas. Bueno, esto ya hace años que se está haciendo. ¿Y qué está pasando? Que los acuíferos subterráneos se están mermando, y de una manera muy grave. Por ejemplo, estamos hablando del Sahel, pero en Pakistán e India el nivel de pérdida de agua de los acuíferos subterráneos es muy preocupante, porque Pakistán e India son países de gran producción de cereales a nivel mundial, Y en Estados Unidos, otro país de mucha producción de cereales, los acuíferos subterráneos también están descendiendo de manera muy preocupante. Entonces, son impactos, bueno, que ya están produciendo daños, pero que anuncian unos daños mucho peores, ¿no? Este es un dato del Banco Mundial del 2013. Con un calentamiento de 4 grados, las aguas subterráneas se habrán perdido entre un 50 y un 70% en todo el mundo. Esto es un poco lo que ya veníamos comentando. Son algunos datos que yo he querido centrarme más en el Sahel, aunque aporto algunos datos más que van más allá, pero en el Sahel está pasando eso. ¿Cuáles son los países más afectados del Sahel? Bueno, aquí os pongo un mapa. A ver si puedo levantarme. Bueno, el Sahel es esta zona rayada, El desierto del Sáhara es lo que está justo por encima, y por debajo pues están las selvas, las sabanas del Golfo de Guinea, de África Central, aunque cada vez en la zona limítrofe entre la parte sur de lo que se consideraba el Sahel y la parte norte de lo que se consideran las selvas y las sabanas, pues tampoco ya hay mucha selva y mucha sabana, Porque fijaos que en Nigeria toda esta parte es la del Sahel, pero la pérdida de terrenos de cultivo se está produciendo por todo el norte.
no solo en el Sahel, ¿eh? Bueno, pues estos países, ¿cuáles son los países más afectados por el cambio climático? Bueno, pues los países sahelianos, los que no son costeros, digamos. También los costeros en su parte norte. Pero hay unos países que son puramente sahelianos, como Mali, como Burkina Faso, como Níger. Son los países que no tienen, que están en el centro ahí, que no tienen costa, digamos, De esos países son los que podríamos decir que están perdiendo más zonas de cultivo, más zonas de pasto y de los que se está yendo más gente. Y tenemos los datos migratorios. De estos países se ha ido algo más del 5% de su población. De Níger no se han ido tantos, pero si consideramos los de Burkina Faso y los de Mali, se ha ido el 7% de su población. Este es un porcentaje muy elevado, sobre todo si lo comparamos con todos los demás países de África Occidental. Los países costeros de África Occidental solo han tenido una inmigración del 2%, como media, de todos los países costeros de África Occidental. Aquí nos creemos que hay muchos nigerianos, muchos de Costa de Marfil, de Burkina Faso, de Senegal, de Gambia, etcétera, de Guinea, Conakry, en fin. Pero en realidad ha emigrado el 2% de su población. Esto es interesante detenerse en esto, porque yo en una charla di los datos de migración de todos los países del mundo y quiénes eran los primeros países de migración del mundo en relación a su población, O sea, qué porcentaje de su población había emigrado. Y claro, cualquiera puede decir, ¿cuáles son los países de más emigración del mundo? Pues, bueno, los países africanos, India, China, México, Marruecos. Pues no, de los 10 primeros países de más emigración del mundo, 8 son europeos. Y solo hay 2 que están en guerra, que están por delante de los europeos, Siria y Sudán del Sur. En proporción a la población, los primeros países de emigración del mundo son europeos. De España ha emigrado el 3 y pico % de la población, del Reino Unido ha emigrado el 7%, de Alemania el 6%, de Austria el 7%, y en cambio, de los países de África Occidental, de los países costeros, ha emigrado el 2%. Aquí nos creemos que toda África nos quiere venir a Europa, que hay muchos africanos queriendo viniendo. En realidad lo que hay es unas políticas de inmigración que hace que estos africanos sean muy visibles, porque los matamos, porque se mueren en el Mediterráneo, porque llegan de una manera peligrosa, muriendo, de una manera muy visible, porque aparecen en los medios de comunicación. Pero en realidad es una migración pequeña. La migración africana que se recibe en Europa, en la Unión Europea hay unos 15 millones de residentes africanos que tienen nacionalidad africana. Hay más de origen africano, pero que tienen nacionalidades de los países europeos, que vinieron sus padres, lo que sea, Pero africanos migrantes en Europa hay 15 millones. Eso es ridículo comparado con la población europea, y comparado con la población africana. 15 millones, perdón, de subsaharianos, O sea, no incluyo los del norte de... Es que como estamos hablando de África Occidental, de Marruecos hay 3 millones y de Argelia otros tantos, algo menos. De Egipto hay, pero no tantos, porque los egipcios migran más hacia Asia, hacia Arabia y tal. Pero si excluimos el norte de África,
de esos que vemos saltando vallas, que vemos en las pateras, etcétera, que son los negros, que son los subsaharianos, pues hay 15 millones en Europa. Es ridículo. Lo que pasa es que tenemos unas políticas migratorias que son un desastre y que los hacen muy visibles y además los matan, digamos. Bueno, pues digo, de estos países el 2% ha emigrado. Ahora bien, ¿qué rasgos tienen estas migraciones? ¿Qué diferencia hay entre la migración de estos países del Sahel y la migración de estos países costeros de África Occidental? Pues que la migración de los países del Sahel es hacia abajo. El 95% de los que han emigrado de Mali y de Burkina Faso se han ido hacia los países costeros. Solo el 5% ha venido a Europa. En cambio, de la emigración de los países costeros, la proporción, que es, ya digo, un 2% de la población, no es que sea una gran inmigración, pero de esta migración, la proporción de los que vienen a Europa es mayor. Bueno, esto nos indica que en el futuro las migraciones climáticas traerán más gente hacia Europa. Porque, digamos, los países sahelianos tienen la opción de bajar hacia el sur. Una vez han bajado hacia el sur y han llegado a los países costeros y han llegado a las ciudades de los países costeros, si tienen que salir de ahí, la opción de volver hacia las zonas rurales no la van a tener. Y es lo que está pasando, o sea, de estos países costeros, cuando emigran, muchos ya se vienen a Europa, en una proporción de un 20 y tantos %, mientras que de los países sahelianos solo hay un 5% de sus migrantes que vienen a Europa, de los países costeros un 23,7%. Esto nos da idea de ese futuro de las migraciones. Cuando sales de una ciudad, la vuelta a la zona rural no es opción. Por tanto, tienes que buscar otra ruta. Y esa ruta sí puede conducir a Europa, que es un poco lo que está pasando y que hay que prever que pasará más, sobre todo porque la subida del nivel del mar irá haciendo inhabitables muchos barrios de las ciudades costeras y la gente se va a tener que ir. Cuando la subida del nivel del mar esté ya produciendo estragos, ahí las migraciones hacia Europa serán mayores. ¿Nos tiene que preocupar esto? Yo hay una cosa que insisto siempre. Lo que nos tiene que preocupar es el cambio climático y todos los impactos del cambio climático, no las migraciones que va a producir el cambio climático. Hoy he dicho en varios medios con los que he estado con José que Europa, según un estudio de Naciones Unidas muy reciente, Europa necesita que entren 60 millones de inmigrantes en los próximos 30 años. Los necesita para mantener su economía y su población. 60 millones de inmigrantes, son muchos más de los que han entrado en todas las décadas anteriores. Muchos más. Y sin embargo tenemos unas políticas basadas en la idea de que la inmigración es negativa, de que la inmigración es una amenaza, de que nos tenemos que proteger de la inmigración, de que tenemos que levantar vallas cada vez más altas, de que tenemos que militarizar el Mediterráneo para que no lo crucen, de que tenemos que pagar a los países vecinos para que ellos contengan a los inmigrantes, pagamos a Marruecos, pagamos a Egipto, pagamos a Turquía. Tenemos unas políticas que no tienen nada que ver con las necesidades de población que tiene Europa. Europa necesita que entren muchos más inmigrantes de los que han entrado hasta ahora. Eso lo dicen los estudios de las Naciones Unidas. Lo había dicho también la Comisión Europea en estudios que se han ido haciendo durante mucho tiempo, ¿no? Y cada vez decía lo mismo. Lo que pasa es que luego vino la crisis del 2008, luego vino la pandemia, son situaciones que rebajan las expectativas de necesidades de población y de necesidades de mano de obra para los distintos sectores, etc. Pero ahora mismo, recién salidos de una pandemia, nos estamos encontrando con que Francia dice que tiene que hacer una regularización rápida de todos sus inmigrantes en situación irregular porque no tiene mano de obra para un montón de sectores de la producción. En España, en algunos sectores está pasando también.
en muchos países en el Reino Unido está pasando. Reino Unido hicieron un Brexit para que no les llegara inmigración y resulta de repente que no tienen gente para conducir los camiones y para un montón de cosas, ¿no? Por tanto, no es la gente, lo que nos tiene que preocupar no es que nos venga más o menos gente, que hace falta que venga gente. Lo que nos tiene que preocupar es el cambio climático y luego, en relación con la gente, no tener unas políticas adecuadas, porque estas migraciones pueden ser muy positivas para la gente que migra, porque tiene que encontrar algún sitio donde sobrevivir, y para la gente que las recibimos. Pueden ser muy positivas siempre y cuando se gestionen bien, y eso es lo que no estamos haciendo. Gestionar las migraciones es lo que no estamos haciendo, porque nos estamos basando en esa idea difundida por la extrema derecha en toda Europa de que la migración es una amenaza. Y por eso no estamos sabiendo gestionar las migraciones y lo único que sabemos hacer es poner más policía, poner más vallas y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, entonces, vamos ya, y ya acabo, ¿no? Ya tengo que acabar. Venga, 5 minutitos, ¿eh? Me dais 5 minutitos más para todo, que esto es muy denso. Es la última diapositiva, pero es densa. Vamos ya con por qué cuando hablamos de estas migraciones, que ya digo que por ahora no las recibimos mucho en Europa, pero que acabaremos recibiéndolas. Por ahora quien reciben estas migraciones climáticas son los países vecinos, principalmente, de allá donde se producen esos mayores impactos climáticos, pero acabaremos recibiéndolas también en el norte, porque habrá regiones en las que no se podrá vivir dentro de unas décadas y la gente tendrá que irse a algún sitio. ¿Qué tratamiento le tenemos que dar? Bueno, pues hemos de partir de saber lo que es el cambio climático. El cambio climático, que es el que produce estas migraciones y el que va a producir en mayor intensidad estas migraciones, no es un fenómeno natural. El cambio climático que estamos viviendo ahora, todos los cambios climáticos anteriores que ha vivido la guerra, que ha vivido la Tierra, perdón, sí han sido fenómenos naturales. Este no. Y no hay controversia científica sobre eso, ¿eh? En el 2011 un grupo de universidades hicieron una recopilación de todos los estudios climáticos publicados en revistas científicas y dijeron el 97% coincide en que el cambio climático es real y lo hemos provocado los humanos. En el 2021 volvió a hacerse eso, en el 2011 se hizo con 11.000 o 12.000 estudios científicos, en el 2021 se hizo con 88.000 estudios científicos y dijeron que el 99,9 y pico % coincidían en lo mismo. O sea, ya no hay controversia científica. En las redes sociales, en Google, si pones cambio climático te encontrarás de todo. Quien lo niega, quien dice que no es tan importante, quien dice que no lo hemos producido los humanos, quien dice que es el sol, te encontrarás de todo. Pero los científicos lo tienen claro, no hay controversia. El cambio climático, que estamos viviendo, lo hemos provocado los humanos con los gases de efecto invernadero que venimos emitiendo desde el inicio de la industrialización, desde que empezamos a quemar carbón, cuando se inventó la máquina de vapor y las industrias, la maquinaria de la industria empezó a moverse con carbón y los buques que navegaban por los océanos empezaron a moverse con carbón, después el ferrocarril, también con carbón, después en el siglo XX se inventó el motor de combustión interna y empezamos a utilizar el petróleo, y en el siglo XIX, perdón, y en el siglo XX el gas. Estos 3 combustibles fósiles, que son los que nos han dado una energía que no había existido nunca en la humanidad y que nos han hecho producir un desarrollo industrial y tecnológico espectacular, porque este desarrollo que tenemos ahora, producido en los 2 últimos siglos, se debe a la enorme cantidad de energía que nos han proporcionado los combustibles fósiles. Estos combustibles fósiles desprenden gases de efecto invernadero cuando se queman, desprenden CO2, además se desprende metano, que es un gas de efecto invernadero mucho mayor que el CO2, y además se desprende dióxido de nitrógeno, que también es un gas de efecto invernadero que en toda combustión se produce, ¿no? Estos gases de efecto invernadero
son los que están produciendo el calentamiento global y el cambio climático. Vale, esto lo sabemos, los gobiernos lo saben. Los gobiernos lo saben desde hace mucho tiempo, las empresas también. Las petroleras fueron las primeras en enterarse y se gastaron ingentes cantidades de dinero en negarlo y en pagar a pseudocientíficos que dijeran que no era así. Crearon centros de estudio, pseudocentros de estudio para explicar que no era así, que no era el petróleo el que nos producía todo esto, etcétera, ¿no? Pero claro, la ciencia fue persistente y los gobiernos lo saben. Pero lo importante no es solo que lo sepan los gobiernos desde hace mucho. Lo importante es que hace 30 años se hizo el primer tratado internacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que fue la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático firmada en Río en 1992, justo hace 30 años. ¿Vale? Es decir, los gobiernos no solo lo saben, sino que se han comprometido, han hecho tratados internacionales dirigidos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, a sabiendas de qué eran las que estaban provocando el cambio climático. Ahí tenéis el gráfico de qué ha pasado con las emisiones de gases de efecto invernadero en los últimos 30 años. Los distintos colores son el más importante, el CO2 que emiten los combustibles fósiles, después hay un CO2 que emite la agricultura industrial y la ganadería, después hay un metano que también emiten los combustibles fósiles y la ganadería y la agricultura industrial, y en fin, hay varios, pero todos han ido creciendo. Los gobiernos han incumplido los tratados que han firmado de lucha contra el cambio climático. Y ojo, los siguen incumpliendo. Después de la Convención Marco vino el Protocolo de Kioto, después vino el Acuerdo de París del 2015, cada año se hacen las COPs anuales. Ahora mismo estamos en una COP en Egipto, la COP anual se está celebrando ahora mismo en Egipto, está acabando ya y ya se sabe que no se va a asumir ningún compromiso de reducción de combustibles fósiles, ni siquiera el compromiso que se asumió el año pasado de reducción del carbón. Este año ni siquiera se va a mencionar el carbón, porque ¿qué ha pasado? Que con la guerra de Ucrania y la falta de gas, los gobiernos europeos, que parecían los más comprometidos en la lucha contra el cambio climático, han vuelto a echar mano del carbón. Y esta vez ya no quieren ni que el carbón se mencione. Es decir, los gobiernos están incumpliendo los tratados. Y esto hace a los migrantes climáticos, esto convierte a los migrantes climáticos en víctimas de esas políticas de los gobiernos. Y es esta consideración de víctima de unas políticas lo que los hace merecedores de protección internacional. Esto es lo que los asemeja con otras víctimas de las guerras, de las persecuciones políticas. Son víctimas políticas, son víctimas de una acción política, y en ese sentido hay una conexión con el concepto de refugiado. Son personas que cuando llegan a las puertas de un gobierno europeo, por ejemplo, o de cualquier país del norte global, que son los países que tienen mayor responsabilidad en el cambio climático, y dicen: vengo a pedir protección porque me he quedado sin tierras, porque yo ya no puedo vivir donde vivía, porque el cambio climático me ha destrozado mis medios de vida. Este gobierno, a la puerta del que llamen, no les puede dar con la puerta en las narices, no puede decir: ¿y a mí qué me cuentas? Porque este gobierno es responsable de lo que le pasa a esa persona. Y eso es de ahí que hablemos de refugiados climáticos. No todo el mundo está de acuerdo en este término, hay que decirlo, pero cada vez hay más gente que apuesta por el término, porque es una forma de poner a los gobiernos frente a la responsabilidad que tienen ante estas personas que huyen de sus países. Y ahora mismo, también en la COP, se está discutiendo la compensación de pérdidas y daños. Los países pobres, los países más afectados por el cambio climático, están diciendo que se les paguen las pérdidas del cambio climático, las pérdidas que provoca el cambio climático, porque son los países ricos los que los han provocado, porque han sido los países más industrializados los que más gases de efecto invernadero han emitido, ¿no? Y tampoco los países. Es decir, a ver, para acabar,
Es bueno hablar de refugiados climáticos porque es una forma de poner a los gobiernos ante la responsabilidad que tienen frente a estas personas, frente a estos migrantes climáticos que huyen por lo que huyen, ¿no? Pero bueno, hay que saber que hay poca disponibilidad, poca predisposición por parte de los gobiernos a asumir esta responsabilidad. Y más cuando ni siquiera asumen la responsabilidad frente a aquellos refugiados que sí que los han reconocido. Todas las personas que huyen de guerras o de persecuciones son personas a las que sí se les reconoce que son refugiados, de acuerdo con los tratados internacionales. Y sin embargo, los gobiernos de los países ricos también les dan con la puerta en las narices. Los que murieron en la valla de Melilla el 24 de junio, la mayoría procedían de Sudán. Hoy lo hemos contrastado con el compañero que era la idea que yo tenía, y le he preguntado a él que estuvieron atendiendo a estas personas. Sudán es un país, sobre todo el oeste de Sudán, en guerra, que es donde proceden la mayor parte de las personas que huyen de Sudán. Bueno, esas personas no tenían por qué haber saltado la valla de Melilla. Esas personas deberían, de acuerdo con los tratados, con la Convención de Ginebra que todos los países europeos han firmado, deberían haber podido comprarse un billete de avión o un billete de ferry mucho más barato que todo lo que les ha costado el trayecto que han hecho hasta Melilla, hasta Nador, digamos, hasta el Monte Gurugú, donde estuvieran, mucho más barato, haberlo comprado, haber entrado en un puerto, en un aeropuerto europeo y haber dicho: vengo a solicitar asilo porque procedo de un país en guerra. Porque tienen ese derecho, los tratados internacionales se lo reconocen. Y sin embargo, los países europeos hacen todo lo posible para que estas personas no lleguen. Hacen cosas ilegales, como las devoluciones en caliente, hacen todo lo posible para que no lleguen. Por tanto, claro, esta es la situación. Yo, cuando hablo de refugiados climáticos, no me creo que mañana ningún país lo vaya a reconocer, porque ni siquiera a sus refugiados, o sea, a los refugiados a los que legalmente los reconocemos como tales, les estamos dando entrada. Los países europeos pagan a los países vecinos, como he dicho antes, para que no dejen pasar a todas estas personas. Se utiliza el eufemismo de lucha contra la inmigración ilegal. No, perdón, no es contra la inmigración ilegal. Ustedes están luchando contra la posibilidad de que los refugiados lleguen a un país de asilo. Están incumpliendo la ley en este sentido, ¿no? Bueno, esa es la realidad. Por tanto, vale. Yo ya sé que y esto lo discutimos muchas veces entre colegas, que cuando hablamos de refugiados climáticos estamos lanzando una idea, bueno, pues de sensibilización, de que se visibilice qué responsabilidad tienen los gobiernos occidentales en lo que les pasa a estas personas, pero no confiamos mucho en que eso. Hubo una iniciativa legislativa en el Parlamento Español, una PNL, ¿cómo se llama? Proposición no de ley, para que se reconociera la figura del refugiado climático en comisión, y todos los países votaron a favor. Todos los partidos votaron a favor menos Vox. El PP votó a favor, claro. ¿Por qué? Porque una proposición no de ley no pasa de ahí, es una votación que, bueno, es un avance. Que entre el tema en el Parlamento Europeo, se votó para reconocer a la figura del refugiado climático. Bueno, se votó que sí. No es gran cosa. Es un pequeño avance, no es gran cosa. No hay que confiar demasiado en que esto vaya a traducirse en responsabilidades de los gobiernos, en medidas concretas de protección, etcétera. Por ahora no, pero hay que luchar por eso. Igual que estamos luchando porque a todos los refugiados se les dé el tratamiento que merecen, pues también a las personas que huyen de los impactos del cambio climático. Venga, gracias. Sí, yo. Muchas gracias por la presentación. O sea, Miguel ha puesto de manifiesto una realidad. Me quedo con un mensaje claro, ¿no? En el tema de migración y cambio climático. Hay que actuar contra el cambio climático. La migración es un fenómeno que es hasta necesario. Yo
que hay que hacer es pues, trabajar por que haya políticas efectivas y se cumpla la ley en el tema de la migración. Tenemos tiempo para preguntas, entonces vamos a poder, pues, quien quiera pues, levantar la mano y hacer una pregunta. No sé si hay micrófono, si no, pues se habla alto y creo que se escucha. Yo voy a empezar, si puedo. Estamos hablando de que los efectos, digamos, del cambio climático se viven especialmente cruentos en las zonas tropicales, hablamos del Sahel también, por emisiones que se generan en los países del norte. ¿Ves en un futuro próximo la posibilidad de que se establezcan cuotas? Bueno, has dicho, no eres muy optimista con el término de refugiado climático, pero ¿ves en un futuro medio plazo que se puedan establecer unas cuotas de refugiados climáticos de los países los cuales están generando ese cambio climático y además necesitan migrantes para trabajar? ¿Ves que eso pueda producirse? ¿Ves alguna posibilidad de eso en un futuro mediano plazo? No de esta manera. Lamentablemente no. Los países europeos persisten en sus miedos, en sus falacias sobre el tema migratorio. O sea, Francia, he comentado, ¿no?, que Francia está planteando una regularización de todos los inmigrantes que estaban en situación irregular, que se ve que son unos cuantos millones, para poder disponer de mano de obra en sectores que no encuentran la manera de... Bueno, el ministro que ha dicho eso casi se ha tenido que meter debajo de una mesa, o sea, enseguida le han llovido todo tipo de críticas, enseguida ha tenido que decir que no es una regularización general, que es solo aquello, que en aquellos sectores, que tal. Es decir, estamos muy dominados por unos miedos, unas políticas, unos criterios difundidos por la extrema derecha desde los años 80 en Europa, que han calado, y la verdad es que todo esto resulta muy difícil. Ya no los refugiados climáticos, como he dicho, sino todo el tratamiento de las migraciones, de los refugiados, todo está resultando muy difícil porque se hacen políticas muy racionales. ¿Esto cambiará? Bueno, también depende de la ciudadanía, ¿no? También depende de lo sensibilizada que esté la ciudadanía con el tema, de momento la ciudadanía está más sensibilizada hacia la xenofobia que lo contrario, pero esto también puede cambiar, ¿no? Y aquí estáis un montón de gente que hacéis una labor impresionante para que esto cambie, ¿no? Bueno, pues esa es la esperanza, pero yo a la pregunta tuya de momento no lo veo. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Tiene alguna pregunta? Es cierto que va de migrante y cambio climático. Hablamos un poco del cambio climático. En un momento determinado José ha dicho que es más cruento con los países de la franja tropical y todos los errores que se han dado son de la franja tropical. Sin embargo, yo considero, que el cambio climático es igual de cruento por todos los sitios. Lo que ocurre es que no tiene las manifestaciones en la migración que puede tener las consecuencias en Europa por aquello de que gozamos de una situación beneficiosa y tenemos sistemas de protección que hacen que la gente no tenga que irse de su país. Una protección mínima que sea o que te mantiene anclado al país de Colombia, ¿no? Pero el cambio climático, lo que hay que combatir en el cambio climático no está claro porque es igualmente dañino y todo y cada uno de los... No, sí, es verdad. Quizá no lo he expresado bien, sí, eso tienes toda la razón. En Europa se han perdido cosechas en varios años, se han perdido una gran cantidad de cosechas por las olas de calor. Se han producido en todo Centro Europa unas inundaciones también históricas. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que siendo muy graves no han sido como las de Pakistán de este año, que han afectado a 30 millones de personas, que han destrozado, que han matado a 80 millones de cabezas de ganado, que han destrozado tierras de cultivo por todo Pakistán.
o no son como en Centroamérica, ¿no? Que prácticamente todo el corredor seco de Centroamérica, que era una zona de cultivos con dificultades, porque por eso se le llamaba corredor seco, ahora ya prácticamente no se puede cultivar nada. O sea, a ver, está afectando, es verdad, a todo el planeta, y de hecho la zona que más se está calentando del planeta es Europa y el Ártico. Son las zonas que más se están calentando. Lo que pasa es que, claro, cuando Europa se calienta más, el impacto sobre las cosechas todavía no es tan grave como que se caliente la zona tropical, que ya tenía temperaturas mucho más altas. Entonces, bueno, es verdad que afecta a todo el mundo y va a acabar afectando. A ver, aquí hablamos de la península ibérica y ya está muy claro que el sur de la península ibérica se va a desertificar. Eso ya está cantado y de ahí se va a tener que ir mucha gente. De Andalucía, tal, se va a tener que ir mucha gente hacia el norte, dentro de unas décadas, dentro de lo que sea. O sea, no es inmediato, pero está cantado que eso se va a desertificar. Se está desertificando ya, lo que pasa es que las dimensiones, pues... Entonces, bueno, sí, es así, afecta, como tú bien dices, a todo el mundo. Lo que pasa es que en aquellos países que ya estaban mal, pues claro, cuando pierden cosechas, cuando pierden agua, cuando pierden acuíferos, pues claro, la situación se vuelve mucho peor, ¿no? La inmigración, has dicho que los países de Sahel no quieren irse de su zona de confort, de donde viven, de estar arraigados. Se van a la zona de los países vecinos. Precisamente porque no quieren dejar esa tierra atrás y a lo mejor piensan en el futuro que vuelven o con cultura de que no se vayan a unos países que son totalmente diferentes en cultura, en religión, se quedan allí y están más garantizadas su prosperidad. Bien dicho, que si se van a las ciudades, que son inmensamente de millones de personas, se vienen a Europa. A Europa vemos venir, como dices tú, por la frontera en pateras y a la gente, entre comillas, muchas, pues tienen miedo. Tienen miedo que invadan su ciudad, su país. Tienen miedo de que le quiten la seguridad social, de que le quiten su prosperidad, su trabajo. Porque claro, el caso que está de hacer la derecha y al fin y al cuentas es la que está poniendo todos los medios en demostrarlo. Entonces, para que un inmigrante se quede en su país y no vaya a un país vecino, y que ese país vecino no lo envíe a Europa, a la prosperidad es muchísimo mejor, ¿no? En el futuro, los gobiernos no pueden luchar contra esos gobiernos que prácticamente la mayoría son también de guerra. No pueden luchar para que esa gente que está en sus países se queden aquí y no emigren por necesidades. Claro, se puede luchar contra eso, pero ¿qué es lo más importante a la hora de pensar en posibilidades de que la gente se quede en su país, que en definitiva es lo que quiere? O sea, emigrar surge como una necesidad, si mientras se puedan quedar en su país es lo que quieren. ¿Qué hay que hacer para que es culpa de sus gobiernos? Bueno, alguna culpa tienen, no cabe duda. Pero si hablamos de África, por ejemplo, el expolio de África que practicamos desde el norte sigue siendo brutal. O sea, es un expolio que empezó a practicarse con la colonización y que ha seguido practicándose con las multinacionales que están en estos países extrayendo la riqueza. Hay estudios de una entidad que se llama Tax Justice, creo que sí, que hacen el balance fiscal de África. Cuánto dinero sale, cuánta riqueza sale y la que entra en inversiones o en ayudas al desarrollo, ¿no? Y es mucha mayor la riqueza que sale de África que la que entra. O sea, Europa sigue extrayendo riqueza de África y no la devuelve.
claro, o sea, cuando hablamos de cómo conseguir que las poblaciones puedan asentarse, puedan tener un nivel de vida, una prosperidad, tenemos que hablar de este expolio que estamos practicando de Europa. Y luego has dicho eso, ¿no? Cómo la gente lo percibe cuando llega, cuando llegan los migrantes, ¿no? Me van a quitar la seguridad social, me van a quitar el trabajo. Yo durante varios años estuve haciendo una cosa que se llamaba Informe sobre Inmigración y Mercado de Trabajo en España. Lo hacía para el Observatorio Permanente de la Inmigración, que era un organismo del Ministerio de Trabajo. Se dejó de hacer cuando el PP entró en el gobierno en el 2011, pero en los años anteriores yo era el que hacía ese informe, que lo publicaba y estudiaba el impacto que tiene la inmigración sobre el mercado laboral español. Y el impacto es que la inmigración hacía subir los salarios de los españoles y hacía mejorar la categoría de los españoles y estaba significando desarrollo económico para España. Ese era el impacto. Justo el contrario del que la gente se cree, que la inmigración hace bajar los salarios, que la inmigración quita puestos de trabajo tal, que la inmigración gasta de la seguridad social. Ese estudio de la seguridad social no lo hacía yo, pero se hacían estudios y que mostraban que lo que aportan los inmigrantes al fisco y a la seguridad social es mucho mayor de lo que reciben. Pero yo sí que estudiaba el impacto en el mercado de trabajo y puedo decir que la entrada de inmigrantes que se estaba produciendo, sobre todo a partir del año 2000, que es cuando entra el grueso de la inmigración, porque en el año 2000 había 1 millón de extranjeros en España y en el 2008 había 6 millones, es en esos años en los que entra la inmigración y son los años en los que yo fui haciendo este estudio año tras año, y puedo decir que esa entrada de inmigrantes favorecía el desarrollo de determinados sectores y favorecía que los españoles subieran de categoría, porque los inmigrantes entraban en las categorías más bajas. Por ejemplo, cuando los inmigrantes recogían la fruta en los invernaderos del poniente almeriense, pues la recogían ellos, pero había otros que la empaquetaban, que la transportaban, que la comercializaban, que administraban todo eso, y todos esos eran españoles, y todos esos eran puestos de trabajo que no existirían si no hubieran estado los africanos principalmente recogiendo la fruta del suelo. Los invernaderos del poniente almeriense surgen en los años 60, cuando alguien ha ido a Holanda y ha visto los invernaderos y inventa, y dice, oh, ¿qué invento? Entonces empiezan a desarrollarse con familias andaluzas y empieza a crecer los invernaderos. Pero en los años 80 el desarrollo económico en España ya hacía que mucha gente eran trabajos muy duros, a temperaturas muy duras, y que mucha gente no quisiera recoger. Y esos invernaderos en los que había trabajado el padre, la madre, el abuelo, la abuela, el niño, la niña, ya ni el niño ni la niña, porque estaban estudiando, ni el abuelo ni la abuela ni la mujer, porque había encontrado otro trabajo y no quería, y el hombre, en fin, no. Entonces empezaban a desaparecer, en los años 80 empezaban a declinar. Entonces entra la inmigración y no solo no desaparecen, sino que se convierten en un negocio enorme y hacen de Almería la provincia de mayor renta per cápita de España, que había sido antes la provincia más pobre de España y pasó a ser la más rica de España. Todo eso lo dieron los inmigrantes. Estas cosas ya sé que son difíciles de explicar, porque cuando alguien dice, claro, si un inmigrante está dispuesto a trabajar por menos, pues le quita el trabajo al español que quiere cobrar su salario, ¿no? Es un razonamiento tan fácil, tan que cae por su propio peso, este razonamiento que difunde la extrema derecha, que explicar lo contrario, como estoy haciendo yo aquí, requiere pues explicar otras cosas. Requiere explicar cómo funciona el mercado laboral, porque el mercado laboral no funciona como ellos dicen. Hay que conocer cómo funciona el mercado laboral, cómo funciona el proceso de subidas de categoría, cómo funciona la creación de puestos de trabajo dependiendo de cómo se pueda expandir un determinado sector, y todo eso viene favorecido por la inmigración. Yo a veces los explicaba ayer
en una conversación que a veces a mí me pedían en radios o en sitios, en medios de comunicación, discutir con alguien de extrema derecha sobre esto, sobre todo en aquellos años en que yo hacía este trabajo. Después me dediqué más a los refugiados y al cambio climático y tal, pero hubo unos años en que me dedicaba a eso, a estudiar el mercado laboral y el impacto de la inmigración. Y yo decía, no, yo no voy a un debate con nadie de extrema derecha porque me gana. Porque me gana. Porque ellos tienen un argumento facilón que yo para discutirlo no lo puedo discutir con una frase. Ellos con una frase tienen suficiente. Yo tengo que explicar más cosas. Y por tanto en un debate así no estoy dispuesto, ¿no? Porque no voy a poder explicarlo. Lo puedo explicar en charlas, en debates más asentados, pero es así. O sea, todos los conceptos que manejamos sobre inmigración, que maneja la gente así en general, son conceptos basados en falacias, son estereotipos, no son reales. O sea, la inmigración no produce esos problemas que se supone que produce. La seguridad social, hubo un estudio incluso de presidencia del gobierno en tiempos de Zapatero que encargó un estudio sobre qué impacto tenía la inmigración sobre la seguridad social y las cuotas de la seguridad social, el gasto en sanidad, el gasto en servicios sociales, en gasto en educación, o sea, los gastos que provocan los inmigrantes. Y resulta que no, que los inmigrantes aportaban mucho más de lo que gastaban. Y eso, que muchos no estaban dados de alta en la seguridad social y no podían pagar las cuotas de la seguridad social porque no se les dejaba. Pero aún así estaban aportando mucho más de lo que gastaban. Miguel, te quería preguntar yo, en cuestión del refugio climático, lo del refugiado, el migrante climático ya sabemos que existe, eso es inevitable con el cambio climático, pero el refugiado climático sería para que la figura del refugiado también amparara al que se mueve por el clima. Claro, es una terminología para poner a los gobiernos ante la responsabilidad que tienen. No existen los refugiados climáticos, no hay nadie que haya conseguido asilo en un país alegando que es migrante climático. No existe. Lo más que existe es un ciudadano de Kiribati, una isla del Pacífico, que fue a Nueva Zelanda, le negaron el asilo, pidió asilo porque su isla está desapareciendo por culpa del cambio climático, le negaron el asilo, recurrió y al final Naciones Unidas, el tema llegó hasta Naciones Unidas, dijo que de acuerdo con la legislación Nueva Zelanda tenía razón, no le tenía que conceder la condición de refugiado, pero no podía devolverlo a su país, porque peligraba su vida y por tanto, es decir, y eso, después de eso, de Naciones Unidas ha habido algunas sentencias en Francia de jueces que dicen lo mismo. Y hay incluso el ACNUR que está planteando lo mismo, que vale no conceder la figura de refugiado, no conceder asilo, pero tampoco devolverlo a su país y peligrar su vida. O sea, a lo más que se está llegando es aplicar ese principio de no devolución. El principio de no devolución es una cosa a medio camino entre la consideración del inmigrante, que se dice, que se entiende que, bueno, que el inmigrante viene porque quiere y por tanto no estamos obligados a nada, ¿no? Entre eso y la condición de refugiado, a medio camino hay ese principio de no devolución que está en los tratados internacionales, ¿eh? Y es lo que se está consiguiendo que se aplique a algunas personas que solicitan asilo por motivos climáticos. Yo te lo decía porque si los sudaneses que del otro día de la valla venían de un país en conflicto y no se aceptó que vinieran como refugiados, imagínate si llegan a alegar. Ya. Claro, es lo que decía yo, que estamos muy lejos por eso, porque ni siquiera los refugiados que reconocemos se lo estamos facilitando. armado
Claro, eso está muy bien porque eso es un aspecto importante del tema, ¿no? Que el cambio climático es lo que se llama un multiplicador de amenazas y muchos conflictos armados tienen mucho que ver con el cambio climático. Por ejemplo, he mencionado el oeste de Sudán, Darfur. El conflicto de Darfur es un conflicto clarísimo relacionado con el cambio climático. Ahí se enfrentaron los pastores que estaban más al norte con los agricultores que estaban más al sur, porque los pastores necesitaban llevar sus rebaños hacia el sur, porque el norte se estaba desertificando, entraron en conflicto con los agricultores, eso se convirtió en un conflicto armado. El gobierno de Jartum se posicionó al lado de los pastores y empezó a reprimir, los del sur crearon una guerrilla, bueno, surgió un conflicto muy relacionado con el cambio climático. Los conflictos del Sahel también lo están, ¿eh? No lo he mencionado, pero podríamos ver conflicto por conflicto y veríamos la estrecha relación que tienen con el cambio climático. Entonces, claro, cuando alguien viene de una zona de estas, no podemos solicitarle asilo por los impactos del cambio climático, pero generalmente podemos hacerlo por venir de un conflicto armado. Con lo cual, claro, todas las entidades que trabajan en este campo pues utilizan el conflicto armado, porque es lo único, porque dentro de las legislaciones que tenemos es lo que permite solicitar asilo para esta persona. Pero, efectivamente, ha habido una relación y podía también, debería también hacerse mención en las solicitudes de asilo a los impactos del cambio climático. Lo que pasa es que como no sirve de nada, porque eso al gobierno no sirve de nada, porque no lo va a contemplar como motivo de asilo, pues claro, las solicitudes se centran en que vienen de un país en conflicto. Pero efectivamente la mayor parte de los conflictos bélicos ahora están muy relacionados con el cambio climático, incluido el de Israel con el de los palestinos en Israel, incluido ese, que hay cosas que a veces nos explican, siempre estamos acostumbrados a la idea de que el conflicto pues lleva mucho tiempo, pero está muy relacionado con el agua. Israel tiene el control de las aguas de Cisjordania, que es donde están las aguas subterráneas, y están bajo suelo palestino, y sin embargo están controladas por Israel. Y es Israel quien administra ese agua y se queda la gran parte del agua, ¿no? Y entonces a los palestinos les está faltando el agua, ¿no? Y muchos. El conflicto de Siria, la guerra de Siria, nace en el 2011, pero ¿qué había pasado antes? Siria había sufrido una sequía histórica, la mayor de su historia, desde el 2005-2006. 1 millón de personas habían abandonado las zonas rurales para irse a las ciudades sirias, porque se habían quedado sin terrenos agrícolas. Esas personas que habían llegado a las ciudades sirias, pues claro, generaban una tensión. Se había producido una inmigración repentina en las ciudades que generaba una tensión. ¿Esto es el motivo de...? No. El régimen sirio, obviamente, un régimen dictatorial, autoritario, pues también ahí hubo el movimiento, la primavera árabe, que también intervino en esa guerra. Pero en el caso de Siria es muy importante las tensiones que se habían creado en las ciudades precisamente derivadas del cambio climático. Casi todos los conflictos que hay... A ver, el de Ucrania no, No todos, pero muchos de los conflictos que hay en el mundo tienen una relación estrecha con impactos del cambio climático. Muy relacionado también está el tema de lo que se ha llamado históricamente la migración por motivo económico. Claro, hasta qué punto el quedarte sin medios de producción, por ejemplo, si te dedicas a la agricultura, si no tienes nada que cultivar, te vas porque necesitas comer, y en la lógica en la que estamos, pues, o sea, que es muy complicado, seguro, también saber si la gente se mueve por motivo climático o se mueve por motivos económicos. Bueno, al final eso es una falacia, ¿no? Porque al final es multicausal siempre, la causalidad en los movimientos.
Claro, es así, tú lo has dicho perfectamente, es muy complicado porque ¿qué pasa cuando unos terrenos agrícolas están empezando a desaparecer? Por la sequía, porque cada vez producen menos. ¿Qué pasa? ¿Se van todos de golpe? No. Se van los jóvenes a buscar trabajo y enviar dinero a la familia para esa pérdida de recursos que están teniendo, compensarla de alguna manera. Después, si eso sigue avanzando, se van otros y acaban yéndose todos. Pero claro, como es una inmigración paulatina, que además muchas veces primero se da a las ciudades del país, pero luego en las ciudades no encuentran tal, y entonces es cuando intentan una inmigración de largo recorrido. Claro, en todo ese proceso se pierde el componente climático, ¿no? Pero lo ha habido desde el principio. Entonces, esto es precisamente lo que queremos estudiar, que estamos iniciando un estudio con la Universidad de Canarias para ver de la gente que va llegando, indagar en qué momento se ha producido ese componente climático en su trayectoria migratoria, ¿no? Porque realmente es muy difícil. Es muy difícil, claro. Entonces, que una persona llegue de Senegal y diga, yo vengo a España, pam, pam, llamo a la puerta, gobierno, dame protección porque el cambio climático me ha obligado a migrar, y el gobierno le diga, pero tú no vienes de Dakar, ¿es el cambio climático? No, pero es que yo antes había vivido en una zona rural, claro, es muy difícil, o sea, pero cada vez más el componente climático será más evidente. O sea, ahora es difícil realmente. Tú has dicho que las migraciones son multicausales y es así. Pero cada vez más será más evidente. Entonces, por eso hay que ir sentando criterios y sentando las bases. ¿Qué tratamiento tenemos que dar a estas personas, ¿no? Todo esto, de alguna manera, también vuelve a traer a la mesa un viejo debate, que era el de la migración voluntaria y la migración forzosa, y la que tiene protección y la que no. Claro, sí, sí. ¿Qué es migración voluntaria y qué es migración forzosa? Eso es otra de las cosas que siempre la protección se considera la migración forzosa, pero en cambio los gobiernos tienden a considerar voluntaria toda. Entonces, bueno, efectivamente es todo esto lo que está... Por eso es realmente difícil, claro. O sea, la confusión entre todas estas migraciones como migraciones económicas de gente que simplemente quiere mejorar sus condiciones de vida y que por tanto lo hace voluntariamente y podía no haberlo hecho, etcétera. Todo esto es el criterio dominante, ¿no?, para los gobiernos. Claro, porque aquí está claro, en términos de avance de derechos, pues, en la aproximación que has hecho, bueno, pues de alguna manera, por mucho que quede, pero va asentándose en cosas que se pueden argumentar en esa lógica. Claro. También en otro momento estabas hablando de que, bueno, de que la mayor, o sea, sé que era un comentario así, me lo tomo como tal, que la mayor parte de la población está más sensibilizada hacia la xenofobia. O sea, sé que era una frase vaga a propósito. Pero de alguna manera, hablando así vagamente, la gente también está sensibilizada con entender que si no hay otra cosa, que si lo que la alternativa a la muerte, bueno, o sea, ahí es como... Ya, quieres decir que resaltando el carácter forzado de las migraciones, también la población las entendería mejor. Entonces, sí. Es como algo que para hacer incidencia política y cambiar determinadas cosas es una argumentación, es un camino que no merece mucho la pena andar, tal como están las cosas, pero quizá en un término, en el ámbito de la comunicación, en la sensibilización, sin hacer sangre, o sea, sin que sea una cuestión de la pena ni nada así, sino una cuestión de cada vez lo es y cada vez lo va a ser más, pues es una cuestión que es así. Sí, sí. Sí, sí, es el tipo de cosas que hay que explicar y en las que hay que incidir precisamente para cambiar este estado de opinión dominante que hay en la población con respecto a las migraciones. Aquí hay un ruidillo de las luces o no sé qué que me cuesta... O del aire. Habla un poquito alto. Vale. ¿Me oís así? Sí, sí. Vale. Bueno, no
Yendo a España sería desplazamiento interno, porque no sales del país. Yendo a Marruecos, bueno, depende de lo que consideremos que es Melilla, claro. No sé, yo no. Que pueden desaparecer antes y otras después, pero en Egipto el Cairo está muy mal y Alejandría mucho peor. Y Alejandría ya hay años en los que el mar está sobre el asfalto, cuando hay situaciones de... Porque la subida del nivel del mar no es solo que el agua llegue a la altura del asfalto, es además el efecto que eso tiene en las tormentas, cuando se producen ciclones, porque la marejada ciclónica... Así, eso es el sentido del giro de una borrasca, ¿no? La marejada ciclónica arrastra mucha agua. Cuando el nivel del mar es más alto, mete mucha más agua dentro de la costa, ¿no? Se dice que, por ejemplo, el huracán Sandy, que se produjo en el 2012 en la costa de Estados Unidos, Nueva York, New Jersey, hizo penetrar los 20 y pocos centímetros que ha subido ya el nivel del mar, hizo penetrar las aguas 65 kilómetros, más de lo que hubieran penetrado con 20 centímetros menos. Claro, si en vez de 20 centímetros es medio metro o se acerca al metro, en las tormentas, cuando se producen ciclones, la penetración del agua en la costa es absolutamente desastrosa, ¿no? Entonces, ciudades que están a nivel muy bajo, pues van a sufrir la subida del nivel del mar de una manera muy grande. Y bueno, se pone el ejemplo de Alejandría, ¿no? Como ciudad, porque es una de las que tienen un nivel más bajo y puede ser una ciudad que desaparezca. Con 5 millones de habitantes, que me parece que tiene Alejandría. Bueno, ya os he asustado lo suficiente. Muchas gracias, Miguel, por tu presentación, por tu tiempo.